Shalom, amados, muchas bendiciones, que el Padre me les guarde y me les bendiga a todos. Quiero continuar hablando sobre la gracia. Muchos de nosotros ayer estuvimos en la clase y pudimos aprender sobre la gracia de papá, ¿verdad? Y hay algo sobre la gracia del Padre que es muy importante, que el Abba quiere que podamos entender esta verdad sobre su gracia, porque si logramos entender la gracia divina, esto nos va a ayudar a poder cambiar por completo nuestra manera en que vemos al Padre, en que vemos al Abba, pero también nuestra manera de cómo nos relacionamos con Él, ¿verdad? Y estamos aquí en este estudio de conocer el corazón de Abba Padre, de acercarnos a su corazón, y la gracia nos va a otorgar, nos va a dar esa visión espiritual para comprenderlo, y va a cambiar nuestra manera de ver al Padre, nuestra manera de relacionarnos, pero también nuestra manera en que nos vemos a nosotros mismos y la forma en que enfrentamos nuestras debilidades, porque la gracia divina, eso es lo que nos hace entender, nos hace vivir desde lo que ya Yeshua hizo en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que quiero compartir rapidito con cada uno de nosotros aquí. Muchos hemos escuchado la frase somos salvos por gracia, ¿verdad? Eso es algo fundamental, escritural, pero no siempre comprendemos lo que realmente significa. Lo decimos y ahí decimos hasta amén, pero realmente no comprendemos lo que realmente significa. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a vivir esforzándonos para ser aceptados, luchando para demostrar que somos buenos y tratando de producir con nuestras propias fuerzas y nuestras propias obras lo que solamente el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre puede producir en nosotros. ¿Ok? Entonces, por eso, antes de hablarle de la gracia, tenemos que entender algo fundamental. El Abba no decidió amarnos porque nosotros hiciéramos algo para merecerlo. Mira lo que dice la palabra en Efesios 1:5, que fuimos adoptados como hijos. Eso es una posición que se nos entrega. ¿Pero por medio de qué? Por medio de Yeshua. ¿Según qué? El puro afecto de su voluntad. Esto significa, amados, que Él nos escogió, Él nos acercó y Él nos introdujo en su familia, la familia del Padre. Nos introdujo otra vez al Edén. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad, dice este verso. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Porque así Él lo quiso. Entonces, la causa del amor de papá sobre tu vida y mi vida no se encuentra en mis obras, ni en que yo lo merezco, se encuentra en su propio corazón, en quién es Él. Él es amor, ¿verdad? Y tenemos que entender algo, porque tenemos una definición y una percepción y un entendimiento del amor muy distorsionado. Se nos ha enseñado a amar cuando vemos algo atractivo, cuando vemos algo valioso, cuando vemos algo agradable en otra persona. Pero el amor del Padre no nace de lo que encuentra en nosotros, sino de quien Él es. Dice la palabra que Elohim es amor, Dios es amor. ¿Ok? Él no vio nada atractivo en ti ni en mí, nada valioso, nada agradable para decir, pues te voy a amar, sino que nació de su propio corazón, de quién es Él, de su propia esencia. Él es amor. Entonces, Él no nos ama porque logramos impresionarlo. Él no nos ama porque nunca fallamos o porque mantenemos una conducta perfecta, bien portaditos, como soldaditos. No, Él nos ama porque Él decidió amarnos en Yeshua. Y esto tiene que traer descanso a nuestro corazón. Esto trajo descanso a mi corazón. Nuestra adopción, amado, no fue un premio ni un pago por nuestro desempeño, como dice la palabra, que el obrero que trabaja y recibe pago, ya ese pago no se le cuenta como gracia porque hizo algo, se lo merece. Pero en el caso de nosotros no. Entonces, no es un pago, no es un premio por mis obras, por mi obediencia, porque madrugo, porque oro, porque ayuno, porque le busco, porque le obedezco.
No, eso todo es desempeño. Su, él no me adoptó a su familia, él no me hizo hija porque yo me lo gané. Un premio por mi desempeño. Fue una decisión soberana y absoluta del Padre, de nuestro Abba Padre. Cuando Él nos adoptó, Él nos dio un lugar en su familia, en la familia de Elohim, una identidad como hijos. Y eso es una identidad nueva. Y con eso nos dio acceso a todo lo que Yeshua obtuvo para ti y para mí. Por eso la gracia nos permite vivir esa realidad de lo que ya Yeshua hizo, de lo que ya Yeshua ganó y obtuvo por nosotros. Entonces ya no tenemos que vivir intentando ganarnos un lugar que Yeshua ya nos concedió gratuitamente. O sea, ya no tenemos que vivir intentando ganarnos el amor del Padre, ganarnos esa posición de aceptación de hijos, porque ya el Padre nos las dio y nos las concedió gratuitamente en el Hijo amado Yeshua. Mira lo que dice Efesios 2, versos 8 y 9. Dice que somos salvos por gracia. ¿Por medio de qué? Por medio de la emuná, por medio de la fe. ¿Y qué sigue diciendo? Que esto no procede de nosotros. O sea, nosotros no tenemos ninguna participación aquí. No procede de nosotros, sino que es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie pueda gloriarse. Entonces, amados, la salvación no es una colaboración entre la obra de Yeshua y nuestro esfuerzo humano. Yeshua no hizo una parte para que tú y yo completáramos la otra. No, Él realizó la obra que nosotros, escuchen bien, jamás habríamos podido realizar. Por eso Hebreos capítulo 10, verso 14 dice que con un solo sacrificio, ¿y qué sacrificio es ese? El del Cordero de Dios, el Cordero de Elohim, Yeshua, que quita el pecado. Dice que nos hizo perfectos para siempre. Nos hizo perfectos para siempre. Ya Él lo hizo. Y ahora estamos siendo, ¿qué? Santificados. ¿Y qué es ser siendo santificados? Es siendo formados al carácter y conforme al corazón del Hijo. Eso es santificación. Que se forme el carácter. ¿Quién hace esa obra? La gracia. La gracia reposa sobre nuestra vida para formar, para enseñarnos, para instruirnos a ser como el Hijo amado. Y ese es el propósito eterno del Padre, que nos escogió para ser conformados a la imagen del Hijo. Eso está en Romanos 8:29. Entonces, Yeshua no hizo una sola parte para que nosotros completáramos la otra. Dice que Él nos hizo perfectos para siempre. En la eternidad del Padre ya nosotros estamos perfectos. Lo que pasa es que en este tiempo de aquí a ahora todavía estamos en ese proceso, pero ya Él nos ve completos y perfectos. Entonces Él realizó la obra que nosotros jamás podríamos realizar. La gracia realmente es un golpe, es un alma mortal contra el orgullo humano, contra el ego, contra la vieja naturaleza. ¿Sabes por qué? Porque no nos da espacio para decir, yo me salvé porque oré más. No da lugar para eso. Entonces eso golpea directamente el ego inflado religioso que está queriendo gobernar nuestras maneras de pensar. No da espacio para decir, yo me salvé porque ayuné más. Yo me salvé porque fui más disciplinada, porque madrugué más, porque prediqué más, o porque guardé perfectamente la Torá, o porque soy tan cuidadosa de guardar Torá. No, la gracia golpea toda esa autosuficiencia y destruye ese orgullo humano. O sea, si tú estás en el camino de morir al yo, ríndete delante de la gracia, porque la gracia va a destruir tu yo y mi yo. Porque jamás nos va a dar espacio para decir, yo hice o yo logré esto, o por mi disciplina, o porque madrugué, o porque oré, o porque ayuné. No, porque realmente la gracia nos lleva a los pies de Yeshua delante de la cruz. Y ante la cruz todos tenemos que bajar la cabeza y reconocer, Abba, Padre, esto lo hiciste tú. Y toda la gloria te pertenece a ti. Entonces todo nos pone a los pies de la cruz, porque allí cuando miramos la obra de Yeshua no podemos decir, yo hice tal cosa. Amén. Pero no solamente la gracia nos perdona y nos salva,
la gracia también opera dentro de nosotros, porque es la que da formación en nuestro corazón para que sea como el corazón del Hijo. Transforma, enseña, instruye, dice Tito capítulo 2, para que dejemos la impiedad, para que dejemos de pecar. ¿Por qué? La gracia la podemos entender como una influencia divina. Es el poder del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo sobre nuestra vida, sobre el corazón de nosotros, para reflejar la vida de Yeshua en nuestra vida. Es el poder del Padre obrando internamente un trasplante en nuestro corazón. ¿Para qué? Para transformar nuestra manera de ¿qué? De pensar. Por eso somos renovados nuestra manera de pensar y no somos conformados a esta forma de pensar de este mundo. Pero también transforma nuestros deseos. ¿Qué estamos buscando? También nuestras decisiones y nuestra conducta. Por eso podemos pensar desde la mente de Yeshua que se nos fue dada por la gracia. Entonces, ¿qué nos está mostrando la gracia? Que la vida del creyente no consiste en apretar los dientes y decir, yo puedo cambiar solo. Consiste en rendirnos y decir, Abba, yo no puedo producir la vida de tu hijo, pero confío en que tu espíritu, por medio de la gracia, del poder de la gracia, la producirá en mí. Por eso Romanos 6:14, escuchen lo que dice. Romanos 6, verso 14, dice que el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Observa que no dice que venceremos el pecado, porque tendremos más fuerza de voluntad. Dice que el pecado no gobernará. Esa palabra se enseñoreará, significa gobernará sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ahora vivimos bajo otra operación, la operación de la gracia. Eso significa que la ley podía mostrar lo que estaba mal en nosotros y nos condenaba, pero no podía impartir la vida necesaria para transformarnos. ¿Qué nos dice la religión? Trabaja para el Padre, demuestra, cumple, obedece las reglas y entonces quizás seas aceptado y lograrás algo. Pero la gracia nos dice, ya has sido aceptado en Yeshua. Ahora vive desde esa realidad espiritual, vive desde Él, depende de Él y permite que su vida se manifieste en ti. Bajo la ley, cuando fallamos, nuestra mente ¿qué hace? Rápido nos condena, nos descalifica y nos hace escondernos como Adán y Eva en el Edén. Pero bajo la gracia, cuando fallamos, corremos a los pies de papá. Y allí sabemos que Él no dejó de ser nuestro Padre, que Él nos va a enderezar. Por eso ya no estamos bajo la ley, no estamos bajo condenación, sino que se nos ha otorgado la gracia divina para formarnos conforme a la vida del Hijo. Amén. Eso tiene que darnos alegría, gozo. Y no es que justifiquemos el pecado, no, pero tampoco permite que la culpa nos separe de la única fuente que puede restaurarnos y transformarnos. Por eso la gracia no es una licencia para pecar, todo lo contrario. Quien comprende verdaderamente la gracia comienza a desear la vida santa, la vida de Yeshua, no para comprar el amor del Padre, sino porque ya hemos alcanzado y hemos sido alcanzados por ese amor. La obediencia deja de ser el precio que pagamos para ser aceptados y se convierte en el fruto de una vida que está siendo transformada. Amén. Amados, tal vez llevamos años peleando con una debilidad, ¿verdad? Quizá hemos intentado controlar nuestra lengua, nuestras emociones que nos tienen como un roller coaster, como una montaña rusa. Tal vez el resentimiento, el celo, la comparación, el temor, la necesidad de aprobación y validación y reconocimiento, o a cualquier otra cosa que todavía gobierna tu vida. Y mientras más nos esforzamos con nuestras propias fuerzas, vemos que más frustrados terminamos. Y la pregunta no puede ser solamente, ¿por qué no he podido vencer? ¿Por qué no cambio? ¿Por qué no lo logro? Tienes que preguntarte, ¿acaso estoy tratando de hacer esto desde mi autosuficiencia o desde la dependencia de la gracia?
Yo creo que sepamos que a veces el Padre permite que lleguemos al límite de nuestras fuerzas para mostrarnos que nunca fuimos llamados a vivir sostenidos por ellas. Y esto Pablo lo experimentó en su propia carne. Cuando él pidió que le fuera quitado su aguijón, ¿qué le dijo Yeshua? ¿Qué le respondió Yeshua? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, amado, la debilidad no siempre es una señal de que el Padre nos abandonó. Muchas veces es el lugar donde aprendemos a dejar de confiar en nosotros mismos para descansar, para reposar, para detenernos y descansar y reposar en el poder de Yeshua, en el poder de su gracia que puede cambiarnos, transformarnos, levantarnos. Y esto Pablo lo entendió. Por eso él entendió que no tenía que gloriarse en su capacidad. Precisamente donde él era insuficiente, el poder de Yeshua podía descansar sobre su vida, ese poder de gracia. Y quizá también nosotros hemos estado pidiéndole al Padre que elimine algo de nosotros inmediatamente, algo que nos hace sentir débiles, que nos estorba, que nos incomoda. Pero tal vez el Padre allí mismo estará enseñándonos una dependencia más profunda a Él. No porque Él se complazca en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, sino porque Él quiere librarnos de esa ilusión que produjo en nosotros nuestro ego religioso, de que somos autosuficientes y de que yo puedo. ¿Por qué? Porque la gracia nos enseña humildad. Nos lleva a declarar de corazón, Padre, yo no puedo salvarme, yo no puedo santificarme, yo no puedo producir la vida de Yeshua por mí misma, yo no puedo transformarme separada de Yeshua. Pero también de igual manera que te ayuda a reconocer con humildad eso, también te dice que hay una esperanza, que lo que tú y yo no podemos producir, el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre morando en nosotros a través del Hijo, sí puede producirlo en cada uno de nosotros. Por eso la palabra nos enseña en Filipenses 2:13 que es el Padre quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer, según su buena voluntad. Y cuando nace en ti y en mí el deseo de buscarlo, de amar al prójimo, de perdonar al que nos ofende, de obedecer su palabra, de cambiar y caminar en su camino, no tenemos que apropiarnos de la gloria. Podemos reconocer que ese es el trabajo y la obra de su gracia que ya está obrando y actuando en nuestros corazones. Todo lo bueno que podamos imaginar que hemos hecho o que haremos no procede de nosotros, porque nada bueno en nosotros hay. Nuestra vieja naturaleza, la carne, el yo, el ego, dice en Romanos capítulo 8, verso 7, que es enemiga del Padre y no se sujeta a la ley, a la justicia del Padre, lo cual ni quiere ni puede. Entonces no hay nada en nosotros, en nuestra vieja naturaleza, separados de Yeshua, no va a querer ni obedecer al Padre, ni va a poderlo hacer. Por lo tanto, cuando vemos todas estas cosas buenas, no vienen de nosotros, no tenemos que gloriarnos a nosotros, la gloria le pertenece solamente a Él y podemos ahí ver su gracia obrando y actuando en nuestro corazón. Y esto cambia la forma en que nos tratamos a nosotros mismos. Tal vez crecimos escuchando palabras que nos marcaron y aprendimos a creer que siempre teníamos que demostrar nuestro valor. Quizás pensamos que el Padre nos amaría un poquito más si hacíamos más cosas para Él. Pero la realidad es que en Yeshua ya somos aceptados. Dice que somos aceptados en el amado. No necesitamos vernos perfectos, no necesitamos sentirnos perfectos, ni comportarnos siquiera perfectamente para comenzar a recibir su amor. La santificación es un camino. ¿Y qué es la santificación? La formación. Es como una escuela. ¿Y a qué nos está formando? A la imagen del Hijo. Y ese es el camino de amor, que el Abba trabaja en cada uno de nosotros, que somos sus hijos, con paciencia. Por lo tanto, nosotros también podemos aprender a tener paciencia con nosotros mismos, con este proceso que Él está haciendo en nosotros por medio de su gracia, pero también tener paciencia con el proceso de mi hermano, de mi prójimo, que también es por la gracia del Padre que está realizando en su vida. Entonces, tener paciencia con nosotros mismos no significa que nos vamos a conformar.
con lo que necesitamos cambiar. Significa que dejemos de maltratarnos, que dejemos de condenarnos, de culparnos y que aprendamos a cooperar con la obra del Espíritu Santo que está obrando por gracia, pero lo hagamos desde la confianza de lo que Él hará en cada uno de nosotros. Porque la condenación realmente nos paraliza y nos inmoviliza en ese proceso, pero la gracia que hace, todo lo contrario, la gracia nos levanta, nos corrige y nos hace avanzar. Y por eso la palabra dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, porque la ley nos condena y no nos deja avanzar. Pero la gracia nos va a levantar allí donde caemos, nos va a corregir y nos va a instruir para que podamos avanzar. Y es por eso que el llamado de hoy es identificar esas áreas en las que seguimos diciendo, yo puedo, yo tengo que hacer, yo voy a lograrlo. Tal vez sea nuestro carácter, tal vez sean nuestras emociones, tal vez una herida, una relación, un temor o alguna lucha que tengamos en secreto. Tenemos que presentársela delante del Padre y decirle con sinceridad, Abba, yo no puedo, yo no quiero ya gobernar esto desde mi propia fuerza, enséñame. Enséñame a vivirlo bajo la influencia de tu gracia, que sea tu gracia la que me forme, que sea tu gracia la que me levante, me guíe y me ayude a avanzar. Amado, tenemos que pedir que su gracia ilumine nuestra mente, que ordene nuestras emociones y nuestros sentimientos y que nos enseñe a tomar decisiones desde la mente de Yeshua y no desde el ego, ni de lo que yo creo que es mejor. Vamos a pedirnos que nos revele esa gracia que necesitamos para ser hijas, para ser madres, ser padres, para ser hermanos, para poder ser siervos y siervas que ministren con diligencia, con amor, la palabra entregada. Y cuando comenzamos a vivir desde la gracia, vamos a salir del afán, de la aprobación, de la validación y del reconocimiento. Porque ya nuestro bienestar va a dejar de depender de lo que otros piensan de nosotros, de lo que nos dan o lo que nos dejan de dar. No, vamos a aprender a discernir lo que verdaderamente tiene valor y vamos a aprender a descansar en lo que el Padre ya es capaz de hacer en cada uno de nosotros. Y la buena noticia es esta. Quiero que presten atención, ya estoy terminando. Lo que tú y yo no podíamos hacer, Yeshua ya lo hizo. Lo que tú y yo no podíamos merecer, Abba ya se nos lo concedió gratuitamente en el Hijo, en su Hijo Yeshua. Y lo que tú y yo no podemos producir por nuestras propias fuerzas, la vida de Yeshua, su Espíritu, por medio de su gracia, lo producirá en nosotros. Amén. Así que cuando lleguemos al final de nosotros mismos, no pensemos que todo terminó, sino que pensemos que tal vez ese puede ser el comienzo de una experiencia más profunda y entender más profundamente su gracia. Vamos a poder escuchar las mismas palabras que Pablo escuchó de la boca de Yeshua, diciéndonos, mi gracia es suficiente para ti. Así que dejemos, amados, de intentar ayudar al Padre a salvarnos. Dejemos de intentar comprar su amor. Dejemos de medir nuestra relación con Él utilizando una balanza de nuestras obras y de nuestra obediencia a la Torá. Y descansemos en la obra de Yeshua. Permanezcamos en Él y permitamos que su gracia transforme desde lo más profundo de nuestro corazón. Que forme nuestro corazón y transforme lo más profundo de nuestro corazón. Aquello que nuestras fuerzas nunca han podido cambiar. Porque fuimos salvos por gracia, somos sostenidos por gracia y estamos siendo transformados por su gracia. Y toda la gloria pertenece únicamente y solamente al Abba Padre. Y es por medio de Yeshua esa hora. Así que yo espero, amados, que podamos entender esto. Porque cuando aprendemos a vivir desde la gracia, vamos a caminar con el camino allanado, como dice la palabra, y vamos a poder vencer lo que en nuestras fuerzas no podemos vencer. Y ya el pecado no gobernará nuestra mente, nuestras emociones, nuestras decisiones, sino que va a ser la gracia de Yeshua operando, gobernando. Entonces yo veo la gracia como un cambio de gobierno, del gobierno de las tinieblas, del yo, al gobierno del Hijo amado, Yeshua. Y desde ahí Él va a gobernar nuestros corazones. Amén. Quiero terminar resumiendo este tema en 8 puntos.
para que nos quedemos con estos 8 puntos que son esenciales y necesarios entender sobre la gracia de papá. Punto número 1, la gracia comienza, ¿dónde? En el corazón del Abba, no en nuestros méritos. Él decidió amarnos y adoptarnos por medio de Yeshua, según que el puro afecto de su voluntad. Nuestra adopción no fue un premio por nuestra buena conducta, sino una decisión nacida de quién es Abba, que es amor. Número 2, la salvación es completamente un regalo. Somos salvos por gracia mediante la fe, no por nuestra disciplina, no por nuestra obediencia, no por nuestra oración, no por nuestro ayuno o ni siquiera por nuestra capacidad para guardar Torah. No, tenemos que completar absolutamente nada, ni mejorar la obra que Yeshua ya consumó. ¿Okay? Número 3, la gracia no solamente perdona, sino que transforma y forma. Porque es la influencia divina sobre el corazón, sobre tu corazón y el mío, que cambia progresivamente. Por eso es un camino día a día. Cambia progresivamente nuestra manera de pensar, de desear, de decidir y de actuar. Y eso es una mente renovada a la mente de Yeshua. Amén. Punto número 4, el pecado no pierde su dominio por mi fuerza de voluntad, sino porque vivo bajo la gracia. La religión nos enseña a trabajar para Dios, buscando aceptación, pero la gracia nos enseña a vivir en Él desde la aceptación que ya recibimos en Yeshua. Amén. Punto número 5, la gracia sana el veneno de la condenación y la necesidad de aprobación. Nos enseña que somos aceptados en el amado y que podemos tener paciencia con el proceso de santificación, que es la formación del carácter de Yeshua en nosotros. Y es una obra que está haciendo Abba en cada uno de nosotros. Amén. Punto número 6. La debilidad puede convertirse en el lugar donde reposa el poder de Yeshua. Las palabras famosas de Yeshua, bástate mi gracia, significan que no necesitamos esconder nuestras insuficiencias, sino rendirla para depender del poder del Padre. Amén. Punto número 7. La gracia destruye el orgullo del hombre, la vieja naturaleza, el yo, el ego religioso y también la meritocracia espiritual. O sea, nos lleva a reconocer que el Padre produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y todo esto es para gloria de Él. Él es el único que se lleva la gloria porque le pertenecen únicamente a Él. Y punto final, punto número 8. La gracia no es licencia para pecar, porque la verdadera gracia produce una búsqueda genuina de santidad. Busca parecerse al Hijo, busca santificarse en el Hijo, busca adquirir el carácter y producir el carácter de Yeshua en nosotros. Y Yeshua no peca, entonces es imposible que la gracia nos lleve a pecar, a vivir una vida desordenada. Es todo lo contrario. Nos va a llevar a querer lo que el Padre quiere, a querer que ese carácter sea formado en cada uno de nosotros y por su poder y por su gracia, Él lo hará en cada uno de nosotros. Por lo tanto, ya no vamos a obedecer para comprar y pagar el amor del Padre, sino que vamos a obedecer porque ya fuimos alcanzados por su amor. Y cuando entendemos esto, amado, la gracia de papá, aprendemos a vivir desde lo que ya Yeshua hizo. Y eso es descansar en Él y aprender de Él. Amén. Shalom y bendiciones.